les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por este tiempo que tenemos el día de hoy, de escuchar su palabra y de aprender también lo que Él tiene para nosotros. Así que le invito que ahí en su lugar, por favor, incline su rostro y podamos orar al Señor. Padre, queremos agradecer tu fidelidad en esta mañana, Señor, y queremos honrar tu nombre, Señor, presentándonos delante de ti en el día que tú determinaste para tu iglesia, para que nos reuniéramos, Señor, y te adoráramos. Queremos agradecer las muestras de tu amor para con nosotros, expresadas en la vida, en el sustento, en el abrigo, en el hecho de que podemos estar acá reunidos, Señor, en comunión y sobre todas las cosas que podemos orar a ti, Señor. Y queremos pedir tu guía y tu dirección en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y llegar a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser enseñables, Señor, a oír tu palabra, a ver, Señor, y poner por obra todo aquello que nos muestra, Señor. Te damos gracias también, Señor, por nuestros pastores y amigos, Señor, que están el día de hoy. Y rogamos que todo este tiempo sea de provecho para la gloria tuya, Señor, y para la edificación de tu iglesia, nuestra oración. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, puede tomar asiento. Está con nosotros el día de hoy Pastor Jorge Rodríguez, a quien voy a presentar después, cuando vaya a predicar. Pero está con nosotros también Pastor Marcos Paisao y su esposa Irañude. Ellos vienen de la Iglesia Buen Samaritano de la ciudad de Teresina, en Piauí, en Brasil. Él también es el director del Seminario Bautista Confesional de Brasil. Así que le vamos a pedir que por favor pueda pasar, pastor, y nos va a compartir la primera enseñanza en la escuela dominical el día de hoy. Señor, muchas gracias. Mis hermanos, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Quiero que sepan de antemano que no soy perfecto en portugués, pero es una manera de ayudar a Marcus a poder compartir lo que está. Así que si alguno entiende mejor que yo o agarra alguna palabra mejor que yo, me la sopla sin problema, ¿ok? Pero aquí tengo las notas y esperamos que sea de mucha bendición este tiempo de escuela dominical. Queridos irmãos, bom dia. Buenos días, mis hermanos. Venho do Brasil. Vengo de Brasil. Trago um abraço bem forte da Igreja Batista Bom Samaritano em Teresina. Y traigo un abrazo muy cálido de la Iglesia Bautista Buen Samaritano allí en Teresina. Estou muito feliz em estar com vocês. Estoy feliz de estar con ustedes. Espero que o Senhor nosso Deus nos ajude essa manhã com a sua palavra. Y espero que el Señor nos ayude esta mañana al estudiar su palabra y pensar en estas cosas. Eu gostaria de tratar essa manhã com vocês sobre os batistas e a continuação da reforma. Yo quisiera, como título de nuestra clase de esta escuela dominical, compartir con ustedes los bautistas y la continuación de la reforma. Isso porque a reforma não acabou no século XVII. Y eso es porque la reforma no terminó en el siglo XVII. Os batistas deram um grande passo, avançaram muito. Porque los bautistas, podemos decir, ellos llevaron todavía mucho más adelante la reforma, dieron un paso mayor. Eu vou pedir para Jorge fazer uma leitura bíblica. Y vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, les invito a abrir conmigo Romanos 6, Verso 1 versículo 1, até o versículo 4. hasta el versículo 4. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Les invito a que puedan acompañarme. Dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Por tanto, nosotros hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amém. Vamos Amém. orar. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Nuestro Señor y Padre, nós te pedimos que esteja o Teu Espírito sobre todos nós esta manhã. te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté sobre todos nosotros esta mañana, Abra nossos olhos, corações e mentes para a Tua palavra. que puedas abrir nuestros ojos, corazones y mentes para poder oír y entender tu palabra. E ajuda-nos, Senhor. Y ayúdanos, Señor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nosso grande e único Salvador. nuestro Amém. gran y único Salvador. Amén. Uma das acusações atuais mais comuns dos reformados pedobatistas contra os batistas Una de las acusaciones más comunes que hay el día de hoy en contra de los bautistas por parte de otros grupos reformados como los paidobautistas é que os batistas não são reformados. es que los bautistas, dicen ellos, no son reformados. Isso é repetido com certa constância no meio evangélico. Y en el medio evangélico esta frase o esta idea se ha repetido constantemente. Primeiro, dizia-se que os batistas não eram calvinistas. Una de las primeras acusaciones que se hizo alguna vez era decir, los bautistas históricamente nunca han sido calvinistas. Depois passaram a dizer que os batistas não eram pactualistas. Después comenzaron a decir, no, los bautistas tampoco nunca fueron pactuales o sostenían la teología del pacto. E mais recentemente passaram a dizer que os batistas não eram reformados. Y recientemente la acusación es todavía mayor y dicen, no, en definitiva los bautistas no son reformados. Porém, essas acusações já foram todas claramente refutadas. Sin embargo, a través de la historia y algunos principios, todas estas acusaciones han sido refutadas completamente. O fato é que todos os líderes batistas no século XVII El hecho de que todos los líderes bautistas del siglo XVII, viam o movimento batista não como uma ruptura, ellos no veían el movimiento que ellos estaban generando como bautistas como una ruptura completa, mas como uma continuação legítima e necessária da reforma. sino como una continuación legítima y también necesaria de la reforma. Eles acreditavam que a reforma, iniciada com homens como Lutero, Calvino, Ellos creían, los padres bautistas particulares creían que esta reforma que fue empezada por hombres como Lutero, como Calvino, precisava ser continuada. lo que necesitaba era no ser rota, sino continuada, llevada a su máxima expresión. Porque as práticas eclesiásticas ou eclesiológicas não haviam sido reformadas completamente. Y esto debido a que las prácticas religiosas o en la liturgia de las iglesias no había sido reformada completamente. Nossos pais batistas viam que havia ainda muita corrupção nessa parte. Nuestros padres bautistas vieron que todavía la iglesia, a pesar de la reforma que había vivido, tenía mucha corrupción en esas partes relacionadas con la vida de la iglesia. Para os batistas, a reforma deveria restaurar as verdadeiras ordenanças do Senhor. Para los bautistas, lo que ellos tenían en mente es que una verdadera reforma debía restaurar las ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dio. E era necessário uma pureza da igreja e retorno à autoridade das Escrituras. Y por lo tanto era urgente un regreso a las escrituras para que la iglesia pudiera reformarse. Estes nossos primeiros pais batistas, Eso es con respecto a nuestros primeros padres bautistas. eles acreditavam que a restauração do batismo bíblico era muito necessário. Ellos entendían que el hecho de que la iglesia pudiera volver a restaurar la forma correcta del bautismo era algo completamente necesario. Acreditavam que a separação entre a igreja e o Estado era necessária. También entendían y creían que la separación entre la iglesia y el Estado era un asunto completamente necesario. Por isso eles olhavam para si mesmos. Por eso ellos pensaban para sí mismos A reforma está sendo continuada. que cuando veían lo que ellos hacían, decían, la reforma está siendo continuada. Eles argumentavam que não estavam começando uma nova seita, Ellos argumentaban, nosotros no estamos comenzando una nueva secta o grupo separatista, mas sim continuando a reforma protestante na sua conclusão lógica e bíblica. sino que ellos entendían que lo que hacían era continuar lo que la reforma protestante venía haciendo, pero en sus conclusiones lógicas y bíblicas, llevándolas más allá.
Eu quero citar aqui para vocês o nome de alguns dos nossos pais, escritores e pastores. A continuación en la clase yo quiero citar para nosotros en esta mañana algunos nombres de escritores, de algunos de los padres bautistas. O primeiro é John Spilsbury. Y el primero que vamos a citar es John Spilsbury. John Spilsbury foi dos primeiros líderes batistas particulares. Este hermano, John Spilsbury, fue uno de los primeros líderes bautistas particulares. Ele escreveu um importante tratado sobre o batismo. Él escribió un tratado muy importante, o un libro muy importante sobre el bautismo. Este livro também foi o primeiro livro a falar sobre a doutrina do pacto numa perspectiva batista. Pero también ese libro que él escribió fue el primer libro escrito del pacto desde una perspectiva bautista. Spilsbury dizia que os batistas estavam continuando a reforma. Y el pensamiento en Spilsbury y lo que él escribió era que los bautistas estaban continuando la reforma o lo que se había empezado en la reforma. Isso quando eles restauravam a verdadeira prática do batismo. Y eso iba a suceder cuando sea restaurada la verdadera y bíblica práctica del bautismo. Spilsbury entendia, junto com os demais batistas, que o catolicismo romano havia distorcido o batismo. Spilsbury, junto con otros padres bautistas, creía que lo que había pasado con las iglesias reformadas hasta allí era que habían sido distorsionados su entendimiento del bautismo por causa del catolicismo romano. Ele via o batismo infantil como erro que se originou Él veía el bautismo de infantes como un error que se derivó da perpetuação das práticas não bíblicas da Igreja Católica. de una perpetuación o mantener las prácticas antibíblicas que la Iglesia Católica había sostenido. E ele defendia que o verdadeiro retorno seria uma volta ao Novo Testamento. Y él defendía, junto con otros, que una reforma completa demandaba un retorno completo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, no a la Isso tradición. significava o batismo apenas de crentes, como foi feito pelos apóstolos. Y eso significaba que entonces el bautismo no podía ser para los infantes, sino solamente para los creyentes. Para John Spilsbury, os batistas não estavam inovando. Para John Spilsbury, los bautistas no estaban inventando nada nuevo, Eles estavam restaurando a verdadeira ordem de Cristo, sino que estaban restaurando la verdadera ordenanza que el Señor Jesucristo le había dado a su iglesia. estavam seguindo o exemplo da Igreja Apostólica, que batizava apenas aqueles que estavam conscientes de sua fé. Que al hacer eso, ellos simplemente estaban siguiendo el ejemplo de la iglesia apostólica que bautizaba solamente a aquellos que estaban conscientemente unidos a la fe en Cristo Jesús. No final dessa palestra, eu vou falar um pouco mais sobre John Spilsbury. Al final de esta clase que estoy compartiendo con ustedes, vamos a hablar un poquito más sobre John Spilsbury una vez más. O segundo homem importante é William Kiffin. El segundo hombre bautista muy importante es William Kiffin. William Kiffin também via os batistas como uma continuação da reforma protestante. Kiffin también tenía este punto de vista que al considerar lo que los bautistas hacían, los consideraba una extensión coherente de la reforma. Especialmente considerando alguns pontos. O primeiro, sola escritura. Especialmente con respecto a los siguientes puntos. El primero de ellos, la sola escritura. Para os batistas, a Bíblia é sempre a maior autoridade. Para los bautistas, la Biblia es siempre la única regla de autoridad. Também a regeneração como pré-requisito para se tornar membro da igreja. Pero él también entendió que la regeneración, el nacer de nuevo, era un requisito para poder ser miembro de la iglesia. Por isso, o batismo apenas de crentes. Por eso, solamente podía aceptar el bautismo de creyentes. E a separação da igreja e do Estado. Pero una tercera cosa que veía Kiffin era la separación de la iglesia y el Estado. Kiffin rejeitava qualquer forma de coerção religiosa da igreja. Kiffin rechazó cualquier tipo de coacción o el ejercicio de la fuerza de del Estado sobre la iglesia o asuntos religiosos. Esses três pontos que Kiffin estava trabalhando. Estas son las tres cosas o los tres puntos en los que Kiffin profundizó mostrando la coherencia de los bautistas. Ia de encontro com o que era comum entre as igrejas reformadas naqueles dias. Y él encontró que esas tres cosas estaban equivocadas y eran muy comunes en las iglesias reformadas de esos días. Kiffin argumentava, junto com Calvino e Lutero, al igual que Lutero y Calvino, sobre a importância da igreja. sobre la importancia que tiene la iglesia.
como Lutero e Calvino romperam com a tradição não bíblica do catolicismo romano, y cómo enfatizando cómo Lutero y Calvino rompieron la tradición no bíblica que traía el catolicismo romano. os batistas estavam também rompendo com resquícios eclesiológicos não reformados. Y de la misma manera los bautistas estaban haciendo lo mismo, pero aplicándolo en otras cosas al romper todas esas prácticas no reformadas y bíblicas que se practicaban en las iglesias. Kiffin percebeu que todas estas práticas erradas eram vistas também na igreja anglicana. Kiffin vio que estas prácticas erradas que se traían del catolicismo se practicaban, por ejemplo, en la iglesia anglicana, Também entre os presbiterianos e os congregacionais. pero también entre los presbiterianos y los congregacionalistas. E dos maiores erros era o batismo infantil. Y lo que ellos hacían, la práctica más común que tenían estas iglesias era el bautismo de infantes. Embora não tenha existido nenhum tratado mais específico de Kiffin sobre Aunque no isso, tenemos o no se escribió, Kiffin no escribió un tratado específico sobre estos temas, isso está claramente visto na Confissão de Fé de 1644. estos puntos y el deseo de reformar estos puntos pueden ser claramente vistos en la Confesión Bautista de Fe de 1644. Os batistas afirmaram que não eram inventores de uma nova forma de religião. A través de esta confesión de fe, los bautistas afirmaron que ellos no pretendían ser inventores de una nueva forma de religión, Mas eles andavam na mesma fé e ordem do Evangelho. sino que confesaban que caminaban en la misma fe y en el mismo orden del Evangelio, No mesmo passo em que andava a igreja primitiva. en los mismos pasos que caminó la iglesia primitiva. Essa parte da confissão expressa exatamente a ideia de continuidade da reforma. Y esa parte que estamos mencionando, que está en la carta introductoria de esa confesión, expresa exactamente la idea de continuidad con la reforma protestante. Além disso, Kiffin teve vigoroso debate com o ministro pedobatista. Kiffin tuvo un intenso debate con ministros paidobautistas Seu nome era Robert Poole. y uno de ellos fue Robert Poole. Robert Poole havia escrito uma carta para Kiffin. Y lo que hizo Robert Poole fue que escribió una carta para William Kiffin. E nessa carta ele questionava tudo que os batistas estavam fazendo. Y en esa carta él estaba tratando lo que los bautistas decían. Porém, o verdadeiro problema com Robert Poole Pero para Kiffin el verdadero problema con Robert Poole é porque uma de suas filhas era porque una de sus hijas havia se convertido à fé batista. se había convertido, una de las hijas de Robert Poole se había convertido a la fe bautista, y ese era el verdadero molestia de Robert Poole contra Kiffin. E Robert Poole dizia que os batistas não precisavam inventar uma reforma, Y Robert Poole argumentaba, los bautistas no necesitan inventar una reforma, porque a Assembleia de Westminster já estava fazendo isso. argumentando que la Asamblea de Westminster ya estaba haciendo esto, tratando de elaborar esa reforma. Porém, Kiffin dizia que não. Pero Kiffin, a través de la carta, dijo, no, no es así. O que a Assembleia de Westminster está fazendo No, porque lo que la Asamblea de Westminster estaba haciendo, não está levando a reforma totalmente adiante. aún con todo lo bueno que hacía, no estaba llevando la reforma hasta un momento completo o hasta una reforma completa. E eles tiveram imenso debate sobre a questão do batismo. Y ellos tuvieron un intercambio y un inmenso debate sobre el tema del bautismo. Eu não vou me estender sobre isso aqui. No voy a extenderme en este punto aquí en nuestra lección, Quero falar agora sobre outro homem importante, pero quiero que me permitan hablar sobre otro hombre importante, Hanser Knowles. Hansert Knollys. Hanser Knowles o Knowles. Hansert Knollys foi batista particular e teólogo influente no século XVII. Hanser Knowles fue un teólogo bautista particular y también muy influyente en el siglo XVII. Ele também compartilhava da visão de que os batistas estão levando a reforma adiante. Y él también compartía esta perspectiva de que él interpretaba lo que los bautistas hacían como una forma de llevar la reforma hasta un punto mucho más allá. Ele não apenas defendia o batismo unicamente de crentes, Él no solo defendía el bautismo de creyentes únicamente, mas também defendia que os batistas estavam restaurando a verdadeira igreja apostólica. sino que también defendía o afirmaba que los bautistas estaban tratando de recuperar la verdadera iglesia apostólica.
Uma igreja que havia sido corrompida pelo catolicismo romano, Una iglesia que había sido corrompida por el catolicismo romano, corrompida pela igreja anglicana. que había sido corrompido también por la iglesia anglicana. Knowles acreditava que a união da igreja com o Estado e o batismo infantil Él creía que esta unión entre la iglesia y el Estado y también el bautismo infantil era uma prática que desvirtualizava a verdadeira natureza da igreja. era una práctica que distorsionaba la verdadera naturaleza de la iglesia. Knowles, em seus escritos, En sus escritos, Hanser Knowles, defendeu a pureza da igreja como uma das marcas da reforma. él defendía la pureza de la iglesia como una de las marcas o los sellos distintivos de la reforma. E ele via os batistas como um movimento fiel à palavra de Deus, Y veía a los bautistas como un movimiento fiel a la palabra de Dios, que restaurava a igreja ao seu modelo bíblico, que estaba restaurando la iglesia hacia el modelo bíblico, livre do compromisso e do poder secular. libre de cualquier compromiso con el poder secular o con el Estado. Knowles também entendia que a verdadeira reforma estava acontecendo Pero Knowles también entendía que la verdadera reforma estaba sucediendo o estaba teniendo lugar porque os batistas estavam restaurando a igreja, porque los bautistas estaban restaurando la iglesia livre das alianças e do poder do mundo. en completa libertad de las compañerismos o alianzas con el poder del mundo. Hanser Knowles, Hanser Knowles, John Spilsbury, John Spilsbury, Cox, Benjamin Cox, William Kiffin William Kiffin e muitos outros teólogos e líderes batistas do século XVII. y muchos otros teólogos y líderes del movimiento bautista en el siglo XVII, John Bunyan, por exemplo, por ejemplo John Bunyan, Edward Stennett, Edward Stennett, todos compartilhavam de uma visão todos ellos compartían o tenían el mismo punto de vista de que os batistas estavam continuando a reforma. de que lo que los bautistas estaban haciendo era continuar la reforma protestante. Eles diziam que, ainda que reformadores como Lutero e Calvino Ellos sostenían que aunque los reformadores protestantes como Lutero y Calvino, tenham realizado grande avanço em relação à Igreja Católica, ciertamente ellos habían hecho un gran progreso en relación con la Iglesia Católica Romana, muita coisa ainda precisava ser reformada. pero aún quedaban cosas que necesitaban ser corregidas o reformadas, Especialmente no que se referia à prática do batismo especialmente en lo que tiene que ver con la práctica del bautismo, e a organização da igreja. pero también la organización de la iglesia. Esses líderes batistas acreditavam que a reforma, que a continuação da reforma, Estos líderes bautistas creían que la continuación de la reforma envolvia a restauração da pureza da igreja, tenía que ver con restaurar la pureza de la iglesia conforme o padrão bíblico, según el modelo bíblico, que exigia o batismo somente de crentes, que exigía el bautismo de creyentes solamente, não de infantes, no de infantes, e a separação da igreja e do Estado. pero también exigía la separación de la iglesia con el Estado. Eu quero terminar essa palestra falando um pouco mais sobre John Spilsbury e uma parte do que ele escreveu no seu livro. Yo quiero terminar esta clase hablándoles un poquito más de John Spilsbury y mencionándoles algunas de las cosas que él escribió en este libro que mencionamos. Esse é um caso especial que vale a pena ser examinado. Y la razón por la que vamos a hacer esto es porque esto es un caso especial que vale la pena ser examinado. É a defesa de John Spilsbury do batismo de crentes. Y con esto estamos hablando de la defensa que hizo John Spilsbury al bautismo de creyentes solamente. Observe as palavras dele na parte final do prefácio do seu famoso livro. Quiero que escuches con atención las palabras que él puso al final de este famoso libro. Aqui eu vou abrir aspas. Las palabras finales del prefacio de este famoso libro. Diz ele: Él dice lo siguiente: o assunto controverso no tratado a seguir, el tema controvertido en el que voy a invertir es, uma parte dele trata do batismo de infantes. una parte de este tratado trata del bautismo de infantes. E embora eu me oponha ao mesmo como uma tradição não escrita, Y aunque me opongo a este tipo de bautismo como tradición no escrita, não quero ser entendido como opondo-me aos infantes, no quiero que se entienda que el oponerme al bautismo de infantes significa que me opongo a los infantes em relação às suas pessoas, en relación a sus à personas, sua idade, a su edad ou à própria salvação entre Deus e eles invisivelmente. o la propia salvación entre ellos y Dios invisiblemente. Note que John Spilsbury, Quiero que notes que John Spilsbury,
acreditava que crianças poderiam ser salvas. Él creía que los niños realmente podían ser salvos. E ele está também esclarecendo Y él está aquí aclarando que não há nada dos batistas contra as crianças. que el hecho de estar en contra del bautismo de infantes no significa que hay algo en contra de los niños o de que ellos puedan creer. Continuo. Continúo leyendo. Honro-os com todos os respeitos naturais, Yo los honro a los infantes con todo el respeto natural, desejando sua segurança e bem-estar aqui e glória no futuro. deseándole seguridad y bienestar aquí y gloria en el más allá o en el futuro. Mas qual é o estado deles em relação à graça? Isso eu não sei. Pero con respecto a cuál es el estado de la relación de ellos con respecto a la gracia, eso no lo sé. A menos que o mesmo apareça por algum efeito de fé. A menos que la misma aparezca por algún efecto de la fe. Até que chegue a esse tempo. Hasta que llegue ese momento que los infantes puedan tener fe o creer. Assim como não condeno nenhum, Así como yo no condeno a ninguno de ellos, também não posso justificar a todos, tampoco puedo justificar a todos ellos, mas deixo todos ao bom prazer de Deus, sino que dejo todo a la buena voluntad o al beneplácito de Dios. que somente sabe quem são os seus. Que Él es el único que sabe quiénes son los suyos. Deixa-me explicar algo rápido aqui. Permíteme explicarles algo muy rápido aquí. Note que John Spilsbury Quiero que notes que John Spilsbury, não se opunha ao batismo de él bebês. no se está oponiendo al bautismo de bebés. Ele se opõe a batizar sem fé. Lo que él no se opone al bautismo de niños, sino al hecho de bautizar a esos niños sin fe. É preciso que a fé esteja precedendo o batismo. Lo que él afirmaba junto a los otros bautistas es que para que alguien se bautice era necesario que tengan fe. La fe es un prerequisito. Como ele não conseguia ver a fé dos bebês, Y entonces él decía, como yo no sé si un bebé realmente puede creer o no, o a la edad que pueda creer, eu não sei qual é o estado desse bebê diante de Deus. entonces él dice, como no lo puedo ver o saber, yo no sé cuál es el estado, cómo está la relación entre Dios y ese niño. Eu não sei se ele está no pacto da graça, Yo no sé si ese niño creyendo está ahora en el pacto de gracia o si no ha creído. porque para estar no pacto da graça, a evidência é a fé em Cristo. Porque para poder ser parte del pacto de gracia, uno tiene que evidenciar la fe en el Señor Jesucristo. Então perceba que o que John Spilsbury busca Entonces lo que está tratando de hacer o buscar John Spilsbury aquí é a fé para batizar. es que cada persona que se va a bautizar tenga fe para poder ser bautizado. Continuo. Continúo. Creio que Deus, por sua graça, Creo que Dios, por su gracia, antes que o mundo existisse, ya. Ya. Pero por su pura gracia, antes de que el mundo existiera, elegeu e escolheu número em Cristo para a salvação. Dios eligió y escogió a un número en Cristo para salvación. Todos os quais inevitavelmente chegarão à glória. Todos los cuales alcanzarán inevitablemente la gloria. Mas quem são esses? Eu não sei. Pero, ¿quiénes son estos? Yo no lo sé. Até que Deus revele o mesmo por algum efeito de sua graça. Hasta que Dios lo revele por algún efecto de su gracia. Es decir, cuando comienza a manifestar esa fe. Aparecendo visivelmente. Cuando aparece de manera visible. Tudo o que pretendo ao me opor ao batismo de infantes Todo lo que yo procuro hacer al oponerme al bautismo de infantes é apenas esperar um pouco e aguardar a Deus. es simplemente esperar un poco y esperar a Dios. Que Deus haja no bom uso dos meios. Que se haga un buen uso de los medios. Até que a fé apareça. Hasta que la fe se haga visible. Para encontrar-se com Deus em sua santa ordenança. Para que pueda participar este niño de esta santa ordenanza. Sem a qual a mesma é vã e sem efeito. Sin la cual, sin esta fe, esa ordenanza es simplemente vana y no tiene ningún efecto. Mais uma vez, Pero quiero decir, John Spilsbury está dizendo que batizar uma criança, John Spilsbury está afirmándonos aquí que bautizar a un niño como uma criancinha de colo, como alguien que está en los brazos, alguien que está todavía en estado de lactancia, por ejemplo, é totalmente sem efeito.
no tiene ningún efecto que alguien bautice a un niño así. É como não fazer nada. Es como no hacer nada, básicamente. Spilsbury continua. Y Spilsbury continúa diciendo, Ele diz que a ordenança do batismo é profanada quando ela é feita dessa dice forma. que cuando alguien bautiza a alguien que no tiene fe, esta ordenanza es profanada por el que hace tal cosa. Deus é provocado Dios es provocado. e a parte batizada fica em perigo. Y aparte, la persona que fue bautizada entra en un gran peligro. Ele diz, Y el peligro es, não, ele diz, ele habla, él dice, amigo, amigo, como entraste aqui sem ter as vestes nupciais? usando el texto, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener el traje de boda? E também que o batismo administrado em uma igreja anticristã Pero también que el bautismo administrado en una iglesia anticristiana e pelo mesmo poder y por el mismo poder não é uma ordenança de Deus. no es una ordenanza de Dios. De modo que todos os que são assim batizados De modo que todos los que han sido bautizados de esta manera devem se submeter à ordenança do Senhor do batismo, deben someterse a la ordenanza del Señor del bautismo. sempre que o Senhor Deus os chamar a crer e receber o Evangelho. Siempre y cuando Dios los llame a creer y a recibir el Evangelio. Mais um ponto importante. Pero aquí hay un punto bien importante. John Spilsbury está ensinando John Spilsbury está enseñando aquí que todos aqueles que foram batizados na infância que todos aquellos que fueron bautizados en su infancia devem de fato serem batizados de verdade quando creem no Evangelho. deben de hecho ser bautizados verdaderamente cuando creen en el Evangelio. E finalmente, Y finalmente, ainda palavras de John Spilsbury. leo las palabras de John Spilsbury. E ainda assim não defendo o rebatismo, Y sin embargo, no estoy abogando por el rebautizar. pois aquele que é uma vez batizado com o verdadeiro batismo do Senhor, Porque quien ha sido bautizado una vez con el verdadero bautismo del Señor, não precisa mais ser batizado. no necesita volverse a bautizar. Nem mesmo um novo modelo de batismo, Ni siquiera una nueva forma de bautismo, como alguns para agradar a si mesmos chamam, como algunos para agradarse a sí mismos llaman a que se practique, mas somente aquele bom e antigo caminho, sino solo aquel y antiguo camino o manera no qual João Batista, Cristo e seus apóstolos caminharam antes de nós. por medio del cual Juan el Bautista, Cristo y los apóstoles caminaron antes que nosotros. E eles deixaram o mesmo como uma regra, Y dejaron lo mismo como una regla, um comando das Sagradas Escrituras, como un mandamiento de las Sagradas Escrituras, para aqueles que desejam ser seguidores do Senhor. para todos aquellos que quieran ser seguidores del Señor. Eu espero que o que nós vimos essa manhã sobre os nossos pais Yo espero que lo que hemos meditado brevemente y visto en esta mañana sobre nuestros padres nos estimule, nos estimule, nos faça acordar, nos haga recordar, para que, como uma igreja batista, para que como una iglesia que se identifica con una fe bautista, guardemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina guardemos aquello que la palabra de Dios nos enseña e guardemos a nossa herança, a nossa identidade, y guardemos nuestra herencia, nuestra identidad, que é bíblica. que es bíblica. Vamos orar. Vamos a orar, mis hermanos. Senhor, Señor, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, en el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo, eu te agradeço por essa manhã, yo te agradezco por esta mañana, em teu santo dia, en tu santo día, por essa reunião, y por esta reunión, por todo o povo de Deus que se encontra aqui. por todo el pueblo de Dios que está aquí con nosotros reunido. Derrame graça sobre todos nós, Senhor. Señor, derrama tu gracia sobre todos nosotros. É o que nós te suplicamos. Te lo suplicamos. Fortalece-nos, Fortalécenos, em Señor, nome de Cristo. en el nombre de Cristo. Amém. Amén.